Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches, se encuentra conmigo el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, con quien vamos a hablar sobre su próxima, ya cercana gestión. Procurador, gracias por estar acá. ¿Qué le ha cambiado a usted estos días la vida, luego que el Congreso ha decidido que usted sea nuestro próximo Procurador de los Derechos Humanos? Buenas noches, Haroldo. La verdad, en primer lugar, agradecer este espacio, para mí muy importante, un alto honor estar en este importante programa. Pues la verdad que radicalmente, porque ya tengo que estar planificando no solamente la transición de la institución, sino la transición de mi vida. Yo nací, vivo, trabajo en Xela, en Quetzaltenango, a los cuales mando un caluroso saludo a mis queridos paisanos, y esto es todo lo que implica el cerrar el bufete, el pedir permiso a la Universidad de San Carlos en el Centro Universitario Occidente donde laboro. Entonces estar despidiendo amigos, escuchando muchas opiniones, a la familia, mi mamá muy pendiente de su servidor, me hizo hasta una recepción ahí con un grupo de familiares y amigos, juntamente con mi esposa, que sienten también que el cambio de vida va a ser para toda la familia. Bueno, esto es como también poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Este es un cargo con mucha responsabilidad y creo que los procuradores, desde el primero hasta Jorge de León Duque, pues han hecho su mejor esfuerzo y a usted ahora le corresponde llegar, oxigenar una institución tan importante para el país. ¿Está usted realmente preparado para este gran reto que la vida le ha dado? Sí, Haroldo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de prepararme académicamente, pero aparte de la preparación académica, tengo una trayectoria social, política, que hay que conocer el Estado para ser parte. El Procurador de Derechos Humanos es parte de esa institucionalidad, la cual ahora tengo la labor de vigilar, de ver que cumpla su función. Y seguramente va a tener mi sello propio, un procurador donde la población honrada y trabajadora de Guatemala sepa que va a haber un procurador muy sensible a su cotidianidad, para que busquemos tener una Guatemala sin tanta desigualdad, con menos confrontación y buscando la unidad. Quiero ser un articulador de esfuerzos de las distintas entidades de la institucionalidad guatemalteca, que a veces se persigue muy polarizada. Usted sabe que va a estar sometido también a muchas presiones, ¿verdad?, de índole social, político, a veces hasta económico. ¿Cuál va a ser su actitud cuando de verdad lleguen las presiones de todos estos sectores? Bueno, yo estoy consciente que el cargo van a tratar de incidir, pero que yo, conociendo la Constitución, va a ser mi herramienta legal para mi accionar, igual que la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos. Yo como funcionario público puedo hacer, como le digo a mis alumnos, solo lo que la Constitución y la ley me facultan, no más. Y ese será mi mandato, con agenda propia, no ser operador de ningún sector. Cuando esa presión pueda trasladarse, ya pasar el límite de un delito, pues lógicamente lo haré público. Yo voy a ser un procurador independiente, también no ideologizar ese tema tan sensible de los derechos humanos. Yo ratifico lo que he expuesto, que los derechos humanos no es un monopolio ni un patrimonio de un sector en especial, nos pertenecen a todos, empresarios, sindicatos, comunidades, pueblos indígenas, privados de libertad, y también teniendo en cuenta nuestra diversidad como país, que debe ser una fortaleza y no una división. Usted no llega con señalamientos de ninguna índole, al contrario, esos tres candidatos que habían, usted logró estar siempre en el número uno, digamos, con punteo, con conocimiento. Esa es una gran responsabilidad, no solo personal, sino también para este país que necesita de funcionarios idóneos allá donde la vida los ha colocado. ¿Dónde se considera usted, señor Procurador, en estos momentos? Bueno, sin duda alguna, Haroldo, me siento con una gran responsabilidad, como bien dice, por esa legitimidad que me da tener el respaldo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, desde la izquierda hasta la derecha. Y también el punteo, pues lógicamente valida lo de mi currículum, pero uno dice, mi señora madre, a quien sigo mucho sus consejos, que entre más alto, más humilde tiene que ser uno.
Yo pienso que el poder es pasajero, es efímero, y entonces con humildad reconocer que también como ser humano me puedo equivocar, pero estar muy atento a escuchar aquellas voces cuando yo me esté separando de mi realidad y que me digan que me estoy desviando de mi papel como procurador. Yo no voy a ser un procurador que vaya a azuzar la conflictividad, que vaya a echarle más leña al fuego, sino verán un procurador que trate de mediar, de tender puentes entre estos sectores, porque Guatemala hoy más que nunca necesita la unidad. ¿Ya tuvo usted algún tipo de acercamiento con el actual procurador? Informal, sí, mañana primeramente Dios vamos a tener una ya reunión oficial de cara al proceso de transición, que hay una muy buena voluntad por parte del actual procurador para que sea lo más eficiente, transparente posible el traslado de toda la información correspondiente para que su servidor tome posesión el próximo domingo 20 de agosto y desde este momento pues iniciar con toda responsabilidad y mejor esfuerzo el quinquenio que me toca la responsabilidad de conducir esta institución que tiene un gran potencial constitucional y que hay mucha expectativa de la población en que retome su función, en que sepa que el Procurador de Derechos Humanos sirve y sirve para mucho. ¿Lleva usted a su propio equipo? ¿Habrá muchos cambios dentro de la institución? No, digamos, voy a llevar las personas de mi equipo de confianza, lógicamente con los procuradores adjuntos, algunos directores seguirán, otros serán sustituidos por personas de mi confianza y la mayoría del personal yo estoy consciente que es la riqueza de la institución. La clase trabajadora del Procurador de Derechos Humanos debe dignificársele, debe escuchársele, debe también capacitársele. Van a tener en su servidor una persona que pondrá su mejor empeño para dar el ejemplo de que tenemos que servir a la población de Guatemala dando lo mejor de nosotros y sobre todo tener claro la diversidad que nos caracteriza como nación. Usted decía poner su propio sello. ¿En qué va a consistir este sello? Bueno, en que tengo la intención firme y decidida de salir de la zona de confort. Aquí está la sede, es un país muy centralizado, pero el Procurador de Derechos Humanos tiene que ir a los departamentos. Si bien, Haroldo, ahí hay auxiliares departamentales, no es lo mismo que el Procurador constate in situ el estado de la administración pública, vaya a ver en qué recomendaciones puede dar para que mejore, en su momento también darle las recomendaciones, hacer las condenas públicas y en dado caso también que no quisiera hacer las recomendaciones y pedir la remoción, porque eso también me faculta la Constitución, de aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con su función. Bueno, estamos con el procurador, ya él ha sido nominado, ya le quedan unas cuantas semanas para asumir realmente ya al frente de una institución tan importante. Miren, derechos humanos acá se trata de confundir mucho, ¿no? Se señala que tiene muchos vínculos o preocupaciones por defender a los delincuentes, pero este es un tema que vamos a tratar cuando regresemos del corte comercial. Bueno, este es el gran tema. Derechos humanos, defensores de los delincuentes, ¿es así o no es así? No es así. Yo pienso que no con discursos vamos a cambiar ese estereotipo que lamentablemente tiene una inmensa cantidad de guatemaltecos. Para las personas que tienen un problema con la ley penal, para eso está el Instituto de la Defensa Pública Penal, para defenderlos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene que estar al lado de las víctimas, debe dar un acompañamiento y eso va a ser a partir de hacer funcionar a la administración pública, velar porque hagan su trabajo. Las personas que delinquen y que son privadas de libertad, también tenemos que ser honestos que son seres humanos. Yo no voy a procurar nunca que sean hoteles 5 estrellas, los centros de detención, pero tienen que ser lugares dignos, seguros y higiénicos y con comida también no contaminada, como últimamente se ha detectado en algunos centros de detención. Entonces, a partir de esa sensibilidad para todos los sectores,
y es lo que me motiva, y tengo el sello especial porque tengo la percepción también de que las profesionales del interior del país podemos aportar a esta Guatemala más humana, menos desigual, distinta, donde todos aspiramos a vivir mejor, porque si no lo que pasa es que las condiciones dan para únicamente producir migrantes. Usted es el primero, creo yo, que llega a la Procuraduría proveniente de un departamento. ¿Qué piensa usted, qué siente usted a ser el primero que viene del interior, repito, a ser el procurador? Sí, pues doble responsabilidad, porque a veces se nos ve de menos, como si no tuviéramos las capacidades, pero yo pienso que a partir de la práctica del ejercicio del poder público ya hay personajes de la vida pública, como el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado doctor Baquiash, José Felipe Baquiash, oriundo de Totonicapán, la licenciada Tel Maldana, fiscal del Ministerio Público, oriunda de Zacapa, y su servidor oriundo de Quetzaltenango. Los tres tenemos en común, Haroldo, haber estudiado en Quetzaltenango, en el Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces es un indicador que en Quetzaltenango nos formamos, y nos formamos bien para servir al país. ¿Cuál es su opinión en torno a todos estos actos de corrupción que han conmovido a Guatemala en los últimos años? Bueno, sin duda alguna que muy lamentable, porque los funcionarios públicos han desviado su mandato, su juramento que hacen ante la Constitución, y caen en la tentación de violar la ley, enriquecerse con los recursos públicos. Y la ecuación es sencilla, Haroldo: a mayor corrupción, menos recursos públicos para que tengamos todos servicios públicos de calidad. Entonces, nos falta empoderarnos de los servicios, de lo público. Lo público no es que sea de nadie, lo público nos pertenece a todos porque todos las financiamos. Entonces tenemos que exigir rendición de cuentas, transparencia, y a partir de eso un mecanismo de control, porque no podemos esperar que santos nos gobiernen, santos con suerte hay en el cielo. Entonces, si el sistema de justicia opera, pues no habrá impunidad, y ya los guatemaltecos aprenderemos, y los funcionarios también. Aquel que se equivoque, pues tendrá su sanción conforme a la ley. ¿Está usted consciente que su función también en determinado momento lo va a llevar a enfrentarse al propio presidente? Digo esto porque la Procuraduría también tiene que ver que haya medicinas en los hospitales, que se atienda bien a las personas de la tercera edad, y todo eso tiene que ver también con el Estado. Sí, yo pienso tener una relación armónica con todas las entidades del Estado, incluyendo al señor presidente, pero también seré severo cuando su administración no esté cumpliendo su función. Lo que usted dice es cierto. Yo tengo una niña de 4 años, Aroa Valeria, que cuando era menor no tuvimos la oportunidad de encontrar una vacuna en el sistema público. Tuvimos que ir y comprarla con un doctor particular, 600 quetzales aproximadamente, pero eso mucha gente no lo puede pagar, porque muchos son desempleados y ni les pagan su salario mínimo. Entonces tenemos que ponernos los funcionarios públicos en el papel de las más personas, esa empatía. Cuando los funcionarios públicos utilicemos los servicios públicos, va a ser una señal que estos van a ser prestados de forma eficiente. Y si es necesario, digamos, tener un pronunciamiento público en contra de la administración, lo digo, lo ratifico. Podemos llegar hasta pedir la remoción de aquellos funcionarios que no estén cumpliendo su función, pero esperamos que eso sea la última medida. No vamos a entrar de golpe, vamos a dar las recomendaciones necesarias para que mejoren. Yo quisiera que todos hiciéramos, los guatemaltecos, un alto en el camino y reconocer que todos, pero absolutamente todos, el sector privado, las comunidades, la academia, no hemos dado la talla para el país que merecemos. Tenemos que hacer ese acto de contrición, ese mea culpa, para, comprendiendo el pasado, podemos también visualizar el futuro que nos espera. Este es un país que sigue estando muy dividido. Usted sabe que el mismo día que a usted el Congreso lo ratifica, en las redes sociales se empieza a circular, pero así de inmediato, como que ya estaba preparado, eso lo digo yo. Sí. La fotografía de su hermano. Su hermano fue un militante que fue desaparecido, está en el diario militar, y como que trataron en ese momento de descalificar por un lado y por el otro, que el resto de la sociedad se pusiera en alerta porque llegaba un comunista como procurador.
¿Qué piensa usted de esto? Bueno, que fue una patraña realmente lo que se hizo, pero a la larga mejor que se ventile el tema públicamente. Yo soy muy orgulloso de mi hermano Joaquín Rodas Andrade, que fue detenido y desaparecido el 2 de marzo de 1985 por el Estado. Ya hubo una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, por cierto, no se ha cumplido a cabalidad. Apenas con este gobierno se mandó a publicar la sentencia, que es un primer paso. Yo que hubiera dado todo de mi vida para que mi hermano, si hubiera sido delincuente, hubiera violado la ley, hubiera sido sujeto a un proceso. Hoy todos hablan del debido proceso, pues también históricamente eso era lo que correspondía. E imponerle la sanción más severa, pero nunca detenerlo y desaparecerlo por la angustia que causa en la familia. Entonces, no puede ser esto una tacha. Imagínense, no solo nos fracturó la familia, sino que esto fuera un impedimento. No, yo les decía a diputados que plantearon eso en su momento como un temor quizás de que no me motiva, no tengo ninguna sed de venganza. Yo quisiera que el Estado aprendiera que nunca más tiene que abusar de los recursos públicos, usarlos en contra de la vida, en contra de los ciudadanos, sino que tiene que proteger la vida y la integridad de las personas, que nunca vuelva a cometerse los horrores de la guerra. Bueno, aquí la intención es que ustedes lo conozcan a este señor, ¿verdad? No lo que dijeron, no, él está hablando, está aquí en vivo, estamos transmitiendo desde Guatevisión, no está pregrabado, tampoco me he puesto de acuerdo con él, estas van a ser las preguntas porque no acostumbro a hacer eso, lo que yo quiero es que ustedes lo conozcan, no a través de las redes sociales donde también hay verdades, pero también hay muchísimas mentiras. Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y regresamos con ustedes en un momento. Violación a los derechos humanos se pueden encontrar en infinidad de casos en Guatemala. Uno de ellos es la terrible desnutrición que están sufriendo miles de niños que mueren incluso en toda esa área del corredor seco. Y son datos que ni siquiera son reales en el sentido de que estos niños mueren, los entierran, ni siquiera avisan. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Qué va a hacer, procurador? La desnutrición crónica está como prioridad 1 en mi agenda. Debo velar porque la entidad, la CESAN, haga su trabajo y el Estado se preocupe, pero más que preocuparse, lo que se ocupe, porque es un flagelo que nuestros niños no tengan la capacidad de nutrirse suficientemente para que su cerebro asimile los conocimientos, en el caso que tengan la dicha de estudiar, porque recordemos que la educación muchas veces tampoco es de fácil acceso, pero un niño malnutrido va a tener menos capacidad de aprender, de asimilar, y hoy en un mundo tan competitivo el factor diferenciador para la calidad de vida del ser humano es la educación. Estamos condenando al fracaso desde pequeños de una forma irresponsable como sociedad a estos niños malnutridos. Tenemos que priorizar, pero todo político puede hablar mucho, pero tiene que medirse la voluntad política en cuánto dinero se ejecuta el presupuesto y con qué criterios se hace. Tendría que ser con indicadores para ver si se está reduciendo, si se usa el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, pero tenemos que hacer esfuerzos coordinados en todas las instituciones del Estado, el Ejecutivo, y si es necesario aportar más presupuesto, pues el Legislativo tendrá que sensibilizarse el tema. Hay muchas instituciones para las cuales a veces se desperdician los recursos y entonces los niños tenemos que tener esa sensibilidad que pudieran ser nuestros hijos, pero que hay muchas familias que realmente tienen que nadar contracorriente y un niño malnutrido va a ser un migrante tarde o temprano, porque aquí no va a tener la capacidad de sobrevivir. Bueno, usted ya tocó el tema de los migrantes. El migrante en Guatemala siempre lo hemos visto como aquel que envía remesas, que se ha convertido como en el sostén de la economía nacional, pero ahí están, al final a los gobiernos lo único que les interesa es que venga dinero, e incluso como pasó con el actual presidente, le interesó ir a Estados Unidos a conseguir plata, hasta puso un tipo ahí que sin ninguna calidad ni ética, ni moral, ni profesional, lo puso como el puente entre él y los migrantes. Derechos humanos,
¿Tienen ellos solo por estar en Estados Unidos o también los vamos a seguir ignorando? No, tienen derechos humanos. Y yo pienso que tenemos que tener la sensibilidad y la capacidad de incidir en la institucionalidad del Estado guatemalteco. Yo he conversado recientemente con el canciller, que tiene muy clara la visión de lo que se tiene que hacer, que vea el Procurador de Derechos Humanos un aliado. Ya le ofrecí yo todas las sedes departamentales para que ahí se instale la Cancillería y documente a aquellos niños que viajan sin acompañante, que muchas veces también se les complica ese paso formal. Pero más allá de eso, tener la capacidad de establecer mecanismos de cooperación, sobre todo en México, porque muchas veces ahí los derechos humanos son vulnerados de nuestros connacionales. Entonces, articulado un trabajo a nivel con la Cancillería y también con las autoridades de México, podemos evitar que los derechos humanos de los connacionales, que no tendrían que verse solo como estadísticas económicas, que el tanto por ciento del Producto Interno Bruto, no. Ellos no van por pasear, no van a turistear a los Estados Unidos, van a trabajar, dejan sus familias desarticuladas acá. Tenemos que ser más solidarios con los migrantes guatemaltecos. No es justo que solo mantengan nuestro país y el Estado les dé la espalda. Bueno, la violencia tiene de rodillas a esta sociedad. Allí también de nuevo tocamos el tema derechos humanos de los delincuentes, pero ante esta violencia diaria que sufre una persona que se sube a una camioneta, que no sabe si va a bajar con vida, ¿qué va a hacer usted ante esto, procurador? Bueno, trabajar coordinadamente con el Ministerio de Gobernación, pero también con las municipalidades del país, porque ya no es un fenómeno solamente de la capital. En Quetzaltenango y hay este tipo de extorsiones. Antes Shela era una ciudad tranquila, por ejemplo, ahora ya hay 3 muertos por violencia por lo menos por semana, y muchas veces ligados al transporte. Entonces tenemos que aprender que mientras los delincuentes vean que en el transporte haya dinero en efectivo, pues va a haber ese tipo de violencia y extorsión. Entonces tenemos que utilizar la tecnología ya y ponerla al servicio del ciudadano. Yo pienso que tenemos que dar un salto cualitativo para que la seguridad realmente la sintamos cotidianamente. Bueno, usted va a estar 5 años. Así es. Va a estar en esa transición de un nuevo gobierno. Si son 5 años y no se le va a renovar por otros 5 más, ¿qué quisiera usted dejar en esos 5 años en su función? Una institución en la cual la mayoría de guatemaltecos sientan que el procurador está para ayudarles, que les es útil cuando perciban que sus derechos son vulnerados por parte del Estado, que sepan que el procurador realmente puede ayudar, coadyuvar. No tiene poder ejecutivo de administrar, pero sí tiene el poder vigilante de ver que la administración pública funcione y funcione para todos de forma eficaz, eficiente, transparente y sobre todo con solidaridad. En la medida que tengamos una sociedad solidaria, que suframos, que cuando a alguien le pasa algo sintamos como dolor propio, podemos aspirar a un futuro mejor. Pero también esto va relacionado con un problema de fondo del país, la escasa cultura tributaria. Muchos queremos también policías, más maestros, más médicos, pero no pagamos lo suficiente. Entonces, por eso valoro yo mucho el trabajo de la SAT, que es importante, como esa institución, después que sus últimos superintendentes están siendo procesados penalmente, hoy es una institución que ha recobrado la credibilidad. Yo algo así quisiera hacer con el Procurador de Derechos Humanos también, de ponerla en alta estima ante la población de Guatemala, pero a partir de sus resultados. El actual procurador, Jorge de León Duque, a mi entender, que es mi opinión muy personal, ha sido uno de los mejores procuradores. Entonces, el listón para mí, a usted se lo digo, es alto. Y yo espero realmente que usted lo supere, porque eso va a ser por el bienestar de los guatemaltecos. Seguramente que así haré mi mejor esfuerzo e impulsaré a mi equipo que hagamos redoblar los esfuerzos necesarios para que eso sea cierto. No tenga la mejor duda de eso. Bueno, procurador, yo le deseo a usted la mejor de las suertes. Se ha metido usted en camisa de 11 varas, sí, pero estoy seguro, por lo que he escuchado, que a usted no le va a quedar grande el tacuche, que lo va a hacer muy bien. Y me gustó que hablara de su hermano, porque a veces nos piden perdonar, pero no sabemos a quién perdonar.
Y gracias por haber contestado con esa honestidad y esa claridad. Y le repito, yo espero que su gestión esté coronada por el éxito. Primeramente Dios, así será, Haroldo. Sepan los guatemaltecos que como ser humano, digo yo, pues seguramente que me voy a equivocar, pero voy a estar muy abierto a las críticas constructivas. Yo no me voy a dejar por unos call centers que puedan atacar, no. Yo tengo que tener mecanismos de sentir la sensibilidad real de la población, de ver en qué me puedo equivocar, qué ellos quieren, qué esperan del Procurador de Derechos Humanos. Yo apuesto mucho a la educación, es una asignatura pendiente, tengo la capacidad de coordinar con todo el sistema educativo, tanto público como privado, desde cualquier nivel, desde preprimaria hasta posgrados. Y es más, a partir de esto que yo he comunicado por medios de comunicación, ya el doctor Jorge Ruano, director de todos los posgrados de la Universidad de San Carlos, puso a disposición todas las maestrías, todos los doctorados. Yo esperaría que las universidades privadas también se involucraran en el tema de educación de derechos humanos. Y el ministro de Educación también voy a tener una plática con él oportunamente. A partir del conocimiento de nuestros derechos humanos podemos demandarlos, denunciarlos y entre todos ver que cada día se violen menos, Haroldo. Bueno, muchas gracias de nuevo, reitero mis agradecimientos y a ustedes en casa, como siempre, gracias por permitir que entremos allí y que yo pueda traer a estos personajes que forman parte de esa Guatemala nuestra, que ojalá algún día tengamos el país que todos merecemos tener. Les deseo una feliz noche, nos vemos mañana como siempre a las 7 de la noche.